ya están todos los tipos que están allí conviviendo y bebiendo, por supuesto, ¿no? Ya van cayendo de uno por uno, están borrachos, están por ahí dormidos, y de repente alguien toca fuerte, ¿no? Allí la puerta, y quien toca es Alcibiades, que también llega borracho, por cierto, y pasa a la casa, de que pues, están todos ahí, y él sin darse cuenta, ¿no? Entre comillas, se sienta en medio de Sócrates y de Agatón, que no es de a gratis, digamos, sentarse en medio de estos dos y ya ocupando el lugar de un tercero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el buen Alcibiades allí, en el arribo de Alcibiades y con toda la escena que Alcibiades nos presenta en esa parte final del diálogo? Pues bueno, él está intentando provocar, intentando seducir, intentando tener la mirada, la atención de Sócrates, y que finalmente pues no lo puede lograr, ¿sí? No lo puede lograr. ¿Por qué? Porque más allá de que sea un, vamos a llamarle joven, porque tampoco esa palabra existe en la Grecia antigua, un joven atlético, atractivo, bello, ajá, pues no le genera ningún tipo de, digamos, de respuesta, ¿no? De parte de Sócrates hacia él. Sócrates está impasible y nada más lo escucha, lo mira y no cae en esas provocaciones que Alcibiades le está generando y que de alguna manera también las pone a jugar con Agatón, haciendo como estas cuestiones especulares y bueno, como vamos a llamar como esos jueguitos que de repente se dan en las relaciones de pareja y con el tema luego de los vacíos o de los celos que se pueden presentar y que seguramente cualquiera de los que estamos aquí lo hemos vivido alguna vez, ¿no? Y bueno, Sócrates, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente no cae, no cae, ¿no? Agatón sabe que no es con él el asunto, sabe que es con Sócrates. ¿Pero por qué Sócrates no cae? Pues simplemente porque él sabe, ajá, que debe de mantenerse, digamos, en ese lugar de Ómeno, ¿no? Perdón, de Gastés como amante, ¿no? Pero no como, vamos, como que pueda solventar las necesidades de este otro, y tampoco como dar ese saber del filósofo en tanto ignorancia, también lo posee Sócrates, ¿sí? Y bueno, hay una serie de reproches, esto yo se lo recomiendo mucho, igual Adrián estará de acuerdo conmigo esa parte final con los reproches de Alcibiades a Sócrates, donde le dice, ¿sabes qué onda? Pues mira, ya me bateaste una vez, dos veces, tres veces, y las veces que nos quedamos a dormir juntos, le dice Alcibiades, pues resulta que fue más bien como si yo hubiera estado con mi papá, porque pues ni me abrazaste, le dice Alcibiades así a Sócrates, ¿no? El saber del filósofo entonces se mantiene allí así como intocable, ¿no? Como la presencia de él también. ¿Por qué lo traigo esto acá? Justamente porque ese es también el tema de el amor del analista, el lugar del analista y su posible amor con respecto a los pacientes, a los analizantes que van a visitarlo, ¿sí? Y esto sobre todo lo trabaja Lacan en el seminario 8 cuando habla de la transferencia. Es un seminario extenso y ahí desarrolla todo el tema de la transferencia, que justamente es un amor de transferencia el que se juega, ¿sí? En esa relación del analista con la paciente. Pero más allá de eso, de que sea un amor de transferencia y de una manera muy particular, porque es un dispositivo muy concreto que es el del psicoanálisis y la sesión analítica y el diván, es algo que también se juega entre nosotros. Nada más que nosotros lo jugamos de una manera como más coloquial, como más cotidiana y bueno, me atrevería a decir en algún momento también hasta como burda, ¿no? Porque estamos al pendiente de los mensajes, estamos al pendiente de que si nos dejan en visto, de que etcétera, y de repente aparece como ese fantasma de un tercero. ¿Qué estará haciendo y con quién estará platicando? Que pues no me contesta, ¿no? Es como la pregunta, como la inquietud, como la cosa fantasmática, ¿no? Que se suele presentar allí. Entonces, más que como vacío, es como esa cuestión que falta, ¿sí? Ante el amor, como bien lo decía Adrián, citándolo al diálogo, en esos discursos que él mencionaba, ¿sí? Sobre todo los discursos finales. Ajá, el amor en el diálogo, ¿verdad? Es esta parte, bueno, cuando está este discurso de,
Aristófanes o del mismo Sócrates, ¿sí? El amor es amor de lo que no se tiene, de lo que falta, de lo que no hay, ¿sí? Y entonces, bueno, eso nos hace movilizarnos en términos de lo que es la dinámica del deseo. Ahora, eso por un lado, digamos, en el buen sentido de la palabra y de lo que puede ocurrir. Y si no, pues andaremos igual, como se dice también coloquialmente, de picaflor y de Don Juanes, pero como una cuestión más de carácter sintomático y por lo tanto neurótico, ¿sí? Eso de tener una pareja, 2, 3, 4, 5, las que se puedan, eso es más bien una cuestión sintomática y totalmente neurótica, ¿sí? Para poder como solventar esos vacíos o esas faltas, perdón, que son incolmables, ¿sí? Bueno, paso rápidamente, dejo eso ahí abierto, paso rápidamente con lo que dice Leti, la pregunta sobre el tema de las mujeres y acá con lo que pasa con Freud. Bueno, sabemos perfectamente los que hemos trabajado acá con el texto de Freud y también con el texto de Lacan, que los dos se avientan, ¿verdad?, unas sentencias, unas consignas, yo diría que extraordinarias, a lo mejor como imposición de hombre, ¿verdad?, pero me pueden cuestionar también, por supuesto, pero a mí me encantan. Cuando Freud dice, por ejemplo, en la pregunta canónica esta de ¿qué quiere una mujer? ¿Sí? Y la sentencia de Lacan es la mujer no toda, la mujer es no toda, ¿sí? Pero ¿qué implicaciones tiene esto? Ajá, en la clínica, sobre todo, más que en la teoría, ¿sí? Bueno, desde el darle la palabra, como lo planteaba hace un ratito, ajá, para dejar de ser la simuladora, la que pretende engañar, hasta la que puede demostrar una relevancia, digamos, corporal y deseante ante lo que es la presencia del otro como un varón, ¿sí? Y por supuesto, la mujer siempre va, sobre todo con Lacan, ajá, va un paso o dos adelante del varón. Eso quiere decir la mujer no toda, o la mujer es no toda, ¿sí? La pregunta de Freud, en tanto ¿qué es lo que quiere una mujer? ¿Qué quiere la mujer? Ajá. Hay quien ha respondido de una manera muy concreta. No, bueno, la respuesta que han dado es muy clínica, por supuesto, ¿no? ¿Qué quiere una mujer? Con respecto a la pregunta de Freud, una mujer quiere un analista que la escuche, alguien que pueda entender esa cuestión del deseo, esa cuestión pulsional, esa cuestión fantasmática que le atraviesa, digamos, su discurso y como subjetivamente también en una posición que ella tiene con respecto al mundo y con los demás, ¿sí? Además de que, bueno, por allí Freud habla de la feminidad en la conferencia 33, si mal no recuerdo, y cómo la mujer puede resolver su situación subjetiva con respecto a su propia feminidad, ¿sí? Esto nos llevaría mucho tiempo trabajarlo. Esto, por supuesto, lo trabajamos en el módulo, así que igual de paso también es una promoción para que se inscriban y lo podamos trabajar allí con calma, ¿ok? Y bueno, Lacan, ¿cómo lo resuelve? Pues a través de las fórmulas de la sexuación, ¿sí? Entre los años finales de de la década de los 60, abre el tema de las fórmulas de la sexuación. Y la cuestión de la mujer es no toda, justamente tiene que ver con una cuestión de particularidad, ajá, que como mujer, ¿verdad? Y como género, voy a plantear esa palabra, nos rebasa a los hombres por situaciones bastante concretas que tienen que ver, digamos, una diferencia cualitativa de lo que nosotros hacemos como varones y de lo que ellas hacen como mujeres en relación desde las formas de amar, desde las formas de pensar, desde las formas de interactuar, que son diferentes a las que nosotros tenemos. Yo sé que puede sonar complejo, quizás enredado, pero también igualmente acá las trabajamos, estas cuestiones de las fórmulas de la sexuación, ¿sí? Pero lo que les puedo decir de una manera coloquial es que en términos lacanianos, la mujer va un paso adelante o dos de lo que el varón empieza a transitar, ¿sí? Y esta parte final que dice acá Adriana, dice, pensando en un sujeto estructurado en donde el psicoanálisis lo aborda, ¿qué sucede en estos tiempos? Pensando en el principio del placer. Bueno, si bien entiendo lo que planteas allí, Adriana, de una manera muy concreta, a mí me preocupa la época que tenemos. Me preocupa en términos de qué, pues justamente de que parece que ahora todo se puede, ¿sí? Ahora todo es posible, ahora todo es viable, todo es objeto de derechos, todo es objeto de inclusión, todo es objeto de equidad. No digo que esté mal, me preocupa en tanto esto se ha convertido en una especie de ideología, ¿sí?
más que una cuestión como de propuesta política, yo lo he visto así y es mi reflexión que he desarrollado, ¿no? Como una ideología que empieza, digamos, a generar ese tipo de pugnas que nos hemos encontrado, por ejemplo, en el vagón del metro, en la calle, en manifestaciones, ¿sí? No estoy diciendo, perdón, que sean negativas o que no sean viables, claro que lo son. Hay una justa razón en las peticiones, en las muestras de rechazo ante los feminicidios y demás, pero hay algo más allí también que me parece que pasa por esta parte de lo ideológico y que por lo tanto también se convierte en algo político, ¿sí? Entonces esto me parece importante porque es una época en la que más que sujetos estructurados, yo hablaría de sujetos que están como desbordados desde su propia presencia deseante, desde su estructura funcional, desde sus propias fantasías, no lo sé. A mí me parece que va por allí, aunque claramente puedo estar equivocado y me lo pueden ustedes señalar con todo gusto. ¿Sale? Yo le dejo ahí. Perdón, otra vez, Adrián, te doy la palabra. Perdón, Adrián, perdón, Raúl. Miren, por tiempos, ya vamos súper colgados en los tiempos. ¿Les parece mejor que pasemos al segundo bloque con Vero y con Gerardo? Y al último, también te damos la palabra en la sesión de preguntas y respuestas, Adrián, de este segundo bloque. ¿Sí? Por favor, sí, porque sí, ya estamos así como súper colgados, ¿no? Entonces, vamos a pasar al segundo bloque con la maestra Verónica Mata y el maestro Gerardo Meneses. Adelante, Vero. Gracias. Buenas tardes. Bien, pues estamos aquí. Me da mucho gusto encontrarme con tantos círculos y con tantas letras mayúsculas. Es interesante la experiencia. Me implica con respecto al módulo, con respecto al diplomado, el trabajo del cuarto módulo. Es un trabajo interesante que además con lo que ya se ha venido abordando desde Leticia, Raúl, Adrián, es un trabajo que va teniendo fuertes articulaciones precisamente a algo que comentaba Raúl, dos cosas que me parecen muy importantes. Una, la discusión de la idea de sujeto. Otra es esta también discusión frente a esta dualidad que aparece aparentemente desde Descartes con respecto a alma y cuerpo, razón y cuerpo, etcétera, y que quizá en algún sentido antes de Descartes está constituyendo esta supuesta división entre la idea aparentemente por naturaleza, aunque esto no es así, de hombre y mujer. Y es interesante porque tendríamos que pensar en una reagrupación, en un regreso a la imagen del andrógino, ¿no? En donde no hay separación. Por lo tanto, todas estas discusiones son innecesarias. El problema es que tendríamos que tener la posibilidad de la construcción de un nuevo sujeto. Y esto es algo verdaderamente complicado. Entonces, este cuarto módulo se articula a estas discusiones. Fundamentalmente discutimos dos cosas, luego se encasilla demasiado. Discutimos el problema de la violencia y discutimos el problema de la violencia en el cuerpo. Entonces, cuando yo digo la violencia en el cuerpo, ya no estoy diciendo lo que, para bien o para mal, los discursos psicológicos, psicologizando la realidad humana, han determinado como formas de la violencia, clasificaciones de la violencia, estereotipos de la violencia, etc. Cabe decir que no creemos en esas clasificaciones. De hecho, no creemos en ninguna clasificación. Toda clasificación, como dice
un autor ya mencionado, Michel Foucault, en Las palabras y las cosas, toda clasificación corre el riesgo, y eso es lo menos, por decirlo así, corre el riesgo de excluir algo que inevitablemente en algún momento va a romper con lo incluido en un supuesto orden cultural y va a generar destrozos. Claro que el orden acusará a esto como violencia, cuando en realidad no es así. Bien, yo elaboré también unas notas sobre esto que de alguna forma trabajo con el módulo. Quisiera comentar dos cosas. Una, la intención es que en este cuarto módulo los sujetos que ingresan a él se rompan. Como dice un texto de Anthony Darto, bueno, de lo que se trata es de hacer añicos el cuerpo, destrozarlo en 1000 pedazos y de esos 1000 pedazos intentar reestructurar un nuevo cuerpo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con la palabra nuevo, porque decir nuevo no significa, y es que epistémicamente ya no estaríamos ahí, decir nuevo no significa mejor, y no creemos en la idea ni de lo mejor ni de lo peor. Decir se reconstruirá un cuerpo distinto. No sabemos hacia dónde, tampoco sabemos para qué. Simplemente era necesario rompernos. Y por el otro lado, el trabajo se presenta desde un concepto que yo he venido trabajando desde el siglo pasado, y ya es mucho decir, el siglo pasado, desde el concepto de crueldad. Más adelante aclaro la idea de la crueldad, porque el concepto de crueldad suena moralmente hablando demasiado fuerte, demasiado inquietante, y sin embargo es necesario. Es necesario trabajar sobre todo en esta época en la que vivimos, y no hablo solo de la pandemia, hablo más allá de la pandemia. Es necesario ser crueles. Porque además el título que le da origen a esta mesa de debate, tiempos de precariedad, es interesante porque pareciera ser que pensamos que hoy estamos abriéndonos a partir de lo que estamos viviendo a esta imagen de la precariedad. Pero si revisamos el concepto de precariedad, nos damos cuenta que más bien la desestructuración del orden que veníamos viviendo, la ruptura de la continuidad que veníamos sufriendo en muchos casos, o rota, nos ha descubierto nuestra precariedad. Somos precarios, y no por naturaleza, porque ahí la discusión entre cultura y naturaleza implicaría que la naturaleza finalmente tendría que ser lo que es, como se presenta, pero para ser así tendría que ser absolutamente excluida de cualquier orden del humano, y entonces tendría que ser excluida de cualquier orden del lenguaje. En el momento en que se le somete al lenguaje, bueno, entonces ya no es naturaleza, ya estamos hablando de la cultura. Voy a presentar los elementos del texto y después cerraré con algunos comentarios sobre esto. Lo que presento en el texto, más que ser un poco el camino por donde yo transito y hago transitar de forma muy violenta a los sujetos que trabajan conmigo, bueno, pues es más bien la perspectiva desde donde yo miro o intento mirar para poder hacer esto. Bien, dice así: me atrevo a afirmar que siempre hemos creado demasiados hoyos. Hemos trabajado demasiados hoyos, hemos cavado demasiado, y siempre sin sentido, siempre sin dirección. Hemos cerrado en la búsqueda de lo que no sabemos que buscamos. Y entonces hemos cerrado los caminos que ésta
nos ha hecho reconocer. Quizás la pregunta precisamente no se encuentra en aquello que nos hace falta, aquello que nos inquieta y por lo cual nos movemos. Quizás la pregunta estaría en el por qué lo hemos buscado, en los caminos que hemos recorrido, en los encuentros que hemos sostenido y en cómo todo ello nos ha constituido, nos ha creado. Cuando hablo de los caminos, cuando hablo de lo cavado, cuando hablo de lo constituido, estoy hablando del tiempo en donde construidos como humanidad, porque no somos, y ya se habló de la filosofía y se mencionó a Hegel y a algunos otros desde los griegos, porque no somos esto que somos como naturaleza, sino que hemos sido creados. Y la creación, en muchos casos, no es responsabilidad de nosotros mismos. Entonces ahí incluso la necesidad de cosas, de artefactos, de objetos, de circunstancias, tampoco son para nosotros. Como dice un autor, en dado caso, la falta, el vacío, no es del sujeto, es del lenguaje. Y entonces habría que pensar en esta relación. Estoy hablando de esas historias y de cómo en esas historias, intentando buscar algo que no sabemos qué es, sin embargo nos hemos encontrado con nuestra propia imagen, pero al mismo tiempo es una imagen que tampoco somos nosotros. Continúo. Porque lo hemos buscado en los caminos que hemos recorrido, en los encuentros que hemos tenido, y ahí nos hemos constituido. Hemos buscado lo imposible, Dios, la verdad. Hemos en esas búsquedas decidido que lo humano posee ciertas características, todos en un mayor o menor grado. Es decir, hemos formateado lo humano, para bien o para mal. No me coloco en esa dicotomía, no estoy ahí. Pero sí reconozco que lo humano se ha formateado. A veces podríamos pensar, sobre todo en ciertas épocas, estoy pensando 1700, donde algunos autores sí articulaban esta necesidad de las emociones, del dolor, de lo trágico, y sin embargo, rápidamente, hacia finales y principios de 1900, esto quedó anclado, concluido, como dice otro autor, por los discursos que operaban desde el concepto de progreso. Y estoy hablando de la ciencia moderna, el capitalismo, la industrialización, etc. Hemos, de acuerdo a la época, creído en ciertos enunciados. Ellos nos han llevado de la mano. En otras épocas se han roto y nos hemos agarrado de otros enunciados. Y de acuerdo a pruebas, a continuidades y evidencias, nos hemos vuelto a someter. Quizás allí está, en ese pliegue de nuestra existencia, la posibilidad de desenmascararnos y mirarnos al rostro y preguntar, ¿por qué creemos tanto? ¿Por qué necesitamos tanto de continuidades, de identidades, de rutinas, de uniformidades? ¿En qué momento, si lo humano no está construido, si estamos como naturaleza en la inexistencia de lo humano, ¿por qué lo humano necesita de estas continuidades? ¿Por qué cerramos las puertas para que lo extraño no entre? Y esto nos mortifique tanto al grado de no querer mirándolos y reducirlos a monstruosidades. Estamos hablando aquí de cómo finalmente en estas continuidades que construyen identidades, y dicen los autores de la escuela de la sospecha, que el único ser vivo que se obsesiona por la identidad es el ser humano. Es una obsesión de reunirse, de parecerse, de mismizarse, pero en esta mismidad que no implica reconocimiento de lo diferente, sino en esta mismidad que obliga
y que determina el centro y característico de la misma y que no tolera nada aquello que rompa con esta. Esa es la pregunta. Creo que en este sentido, cuando acontece algo que no está reconocido en la enunciación, y además fíjense, la enunciación no la hicimos nosotros. Nosotros fuimos hechos en la enunciación. Nosotros soportamos la carga, el dominio y también la falta de la enunciación. Y entonces la enunciación nos hace mirar a lo otro y mirarnos a nosotros desde ella como si ella fuera naturaleza. Ahí nosotros excluimos todo aquello que, como algo formando parte de lo irreal, como algo formando parte de la fantasía, no debe de estar presente y se le excluye. En el mejor de los casos, que es el peor de los casos, se le somete, se le interviene, y desgraciadamente son los pedagogos, en su símil, los maestros, los psicólogos, los trabajadores sociales, quienes intervenimos, incluso el psicoanalista, quienes intervienen para lograr hacer lo que mira en su cuerpo algo de lo que no está registrado en el enunciado, entonces sea excluido, sea liberado y pueda funcionar lo que se dice correctamente frente al orden que culturalmente nos determina. En la búsqueda de la certeza absoluta que llene los vacíos y nos dé tranquilidad, hemos olvidado preguntar por nosotros. Hemos dejado de mirar con lo que miramos. E incluso hemos separado la posibilidad de mirar con aquello que hace posible justo eso, la posibilidad de mirar. ¿Con qué miramos? Cuando miramos, ¿con qué miramos? ¿Desde dónde miramos? Como diría un autor, Michel Foucault, ¿quién habla detrás de nosotros? ¿Quién nos hace actuar detrás de nosotros? ¿Quién nos dijo que tenía que ser así? ¿Alguna vez lo pensamos? ¿Lo reflexionamos? ¿Lo desestructuramos? ¿Alguna vez nos atrevimos a decir no? Ahora, en momentos donde algunas de esas grandes enunciaciones se fracturan, se caen, desaparecen, dejándonos frente a la nada, ahora que experimentamos la incómoda sensación de incertidumbre, es que preguntamos, volteamos la mirada en el espejo y preguntamos por nosotros, por aquello que nos permite hacer la pregunta, nuestro cuerpo. Es interesante porque cuando volteamos a mirar nuestro cuerpo y entonces nos damos cuenta de la existencia de nuestro cuerpo, también nos sorprendemos cuando han pasado varios años y nunca hemos preguntado por aquello que nos carga y por aquello que nosotros cargamos, nuestro cuerpo. El problema es que cuando nosotros preguntamos por nuestro cuerpo, preguntamos desde el orden de los discursos que han representado al cuerpo, que han constituido al cuerpo, de tal manera que es imposible mirar nuestro cuerpo. Sin embargo, al mirándonos, nos miramos con aquello que ya contenía nuestra mirada, la obsesión por la similitud, las identidades, lo continuo, lo aparentemente sabido. Nuestra miseria y nuestra precariedad se encuentra justamente en nuestra creencia de saber, es decir, en aparentar haber desocultado la cosa y ahora saberla. Ahí se encuentra la precariedad, porque creyendo que sabemos, no podemos comprender que eso que miramos y se traduce en desocultación es apenas la punta del iceberg. También tendríamos que comentar aquí, y es algo que en el módulo se trabaja con cierta fuerza, como la imagen de la violencia, obviamente,
no estaría representada en lo que comúnmente en los programas educativos, en los programas de televisión de ayuda a los sujetos, de apoyo a las personas, en los programas de superación personal, en los trabajos de los tanatólogos, los psicólogos, se piensa por la violencia. Cuando nosotros preguntamos por la violencia, no preguntamos qué es la violencia o dónde está la violencia, sino preguntamos quién construyó y por qué lo permitimos así, el sentido de la violencia. O peor aún, es simplemente lo que hemos colocado como expresión de verdad. El ansia de controlarlo todo nos ha llevado a caer en la peor de las oscuridades, y eso da miedo. Y entonces, cuando nos miramos, como la mirada mira con ese saber, con las imágenes creadas, no alcanza a comprender las sombras que produce aquello que se presenta distorsionando, desestructurando, rompiendo y negando. Cuando nosotros miramos a nuestros cuerpos, y si no miramos en nuestro cuerpo algo del orden de la supuesta normalidad, luego entonces inmediatamente sospechamos que hay algún error en nosotros. El problema es cuando nosotros miramos al otro, calificamos al otro, caracterizamos al otro, establecemos al otro, modelizamos al otro y determinamos el mal que está en el otro. En realidad, no somos nosotros, son los discursos que están en nosotros los que nos hacen pensar así y nos hacen creer que nosotros tenemos el saber para poder determinar, intervenir, calificar, establecer, excluir, incluir, incluso premiar a quien con éxito ha reproducido el modelo. A mí me parece que en este caso, cuando preguntamos por la violencia, tendríamos que preguntar en el discurso, dentro del lenguaje, ¿qué puede decir el lenguaje? ¿Qué marca el lenguaje? ¿Cómo lo marca? ¿Cómo lo está significando? Y darnos cuenta que hay cosas que el lenguaje no ha significado, y no porque no quiera, sino porque la época lo ha impedido. Pero entonces tendríamos que reconocer quizá aquí que habría que incluir en lo no incluido aquello que se presenta, incluso hoy, cotidianamente, como parte de la humanidad, y que por lo tanto difícilmente podríamos pensarlo como violencia, sino que, sin embargo, y a pesar de todo, y con mucho dolor, tendríamos que pensarlo como parte de la humanidad, como ya alguna vez lo dijo Sade, o como en otro momento también lo trabajó Thomas Hobbes. Si matar es algo cotidiano, si el único ser vivo que mata es el hombre, si la naturaleza en lo humano es perfecta, luego entonces, ¿por qué matar tiene que ser algo que tenga que ser castigado? ¿Por qué nos da miedo comprendernos y reconocernos como seres que, creados en el orden de la cultura, podemos llegar a cometer lo que para el orden representa los peores crímenes, cuando en realidad, históricamente, siempre lo hemos hecho, siempre lo hemos ejecutado? No estoy diciendo, ni mucho menos, que simplemente permitamos salir a la calle y matarnos entre todos, aunque ya eso está pasando. No, estoy diciendo que en la reconstrucción del concepto de humanidad como idea que nos rige a nosotros, tendríamos que reconocer que eso también es humano, que no es inhumano, que no es irracional, sino que conforma e históricamente ha conformado parte de lo que somos, pero que los discursos que históricamente han construido la idea de humanidad siempre lo han excluido y lo han colocado como de lado en la dicotomía del mal, de la deformidad, de la anormalidad, y que por lo tanto los sujetos que lo han producido habrá que intervenirlos. En ese caso, a la mayoría de nosotros nos tendrían que intervenir.
Sigo leyendo. No alcanza a comprender las sombras que producen aquello que se presenta distorsionando la imagen y excluyéndolo, negándolo, sometiéndolo. Nos colocamos en la imposibilidad de comprendernos y nos colocamos en la violencia. Dice un autor que estamos condenados a no poder saber de nuestro cuerpo y poder ponernos ahí. Lo que los enunciados legitimados en algún momento como verdad nos han dicho de este. Tenemos un cuerpo que no podemos mirar, porque cuando lo intentamos ahí, inevitablemente aparece entre nuestro cuerpo y nosotros lo que como dominio de una época se dice de ese lugar, que siendo lo más íntimo en cada uno, sin embargo, es lo menos comprendido. Nuestra mirada mira su propia forma con las continuidades de la moral productiva a veces, de la moral religiosa casi siempre. A mí me sorprende los siglos que lleva la historia de Dios y el impacto que aún causa decir, como lo dijo un autor, hace 2 siglos Dios no existe. De la funcionalidad. Cuando aludimos al cuerpo y en relación con la funcionalidad, hablamos de la funcionalidad biológica, física, médica, productiva, urbana. Es decir, aludimos a formas discursivas en la cotidianidad que habla de un cuerpo que tiene que ser biológica, física, médica, productiva y urbanamente funcional, normal. Estos discursos implican el sometimiento de un cuerpo al orden, la representación del cuerpo a los espacios condenados y determinados por este orden. Hay una historia muy interesante que echa por tierra algunos de las ideas que gobiernan en el presente. La historia de que en el caso del cuerpo de las mujeres, la talla 0 es la talla perfecta y la talla 46 sería una talla de una gordura inexplicable y además que no se desea, indeseable. Es interesante porque en investigaciones que se han realizado resulta que las tallas 0 son tallas que están proclives, con mucha posibilidad a la putrefacción. Se pudren, tienen problemas digestivos, tienen problemas en los huesos, tienen problemas en las articulaciones. Y también se ha encontrado en investigaciones que las personas que son talla 42, talla 34, talla 36, talla 38, no necesariamente tienen diabetes o no necesariamente tienen hipertensión. Es decir, es falso que no solamente en el caso del cuerpo de la mujer talla 0 no solamente representa la belleza, sino además representa la salud. Y perdón, y lo digo con todo respeto, no le creo mucho a los nutriólogos, porque en este sentido también puede existir un cuerpo gordo, y el hecho que esté gordo no implica necesariamente enfermedad. ¿Qué discurso hay detrás de todo ello? Tendríamos que preguntar cuáles son los discursos que subyacen a la medicina, a la biología, ahora a los nutriólogos que tienen tanto éxito últimamente. Y entonces uno encuentra los discursos del mercado, de la productividad y algo peor, los espacios que en la maquinaria, en las fábricas, se dejan para que los cuerpos de los obreros puedan entrar y puedan mover la maquinaria. No podemos perder espacios, tenemos que dejar el mínimo espacio. Por lo tanto, se hace creer no solamente que hay una forma de la belleza y una forma de la salud, sino que además se hace descalificar a aquellos que ni son bellos y que no son delgados, cuando en realidad hay un discurso del mercado en la productividad que está gobernando y sometiéndonos a nosotros en la relación con la imagen de nuestro cuerpo. En este caso, hay un elemento que me parece muy importante.
Hay un autor que se utiliza mucho en el módulo, y cuando digo utilizar, lo digo en un sentido de mucho respeto, es Antoniette Artaud. Artaud va a proponer, y es algo que más adelante recuperará Gilles Deleuze. Artaud va a proponer el cuerpo sin órganos. ¿Qué es el cuerpo sin órganos? El cuerpo sin órganos es el cuerpo que se queda vacío de discursos. Es el cuerpo que en estado de abierto te propone reconocerse absolutamente en sus líquidos, en sus ruidos, en sus olores. Es colocar en primer lugar los sentidos que están excluidos y se consideran secundarios. El tacto, el olfato y el gusto. Tocar el cuerpo, sentir el cuerpo, experimentar la sensación de poder tocar nuestras heces y comprender lo que significa mi cuerpo fuera de mí, esto que estaba dentro de mí y que ya no está, que ha sido excluido, pero que gracias a ello puedo seguir viviendo. Nadie se atrevería en una escuela a hacerlo, o quizás sí, alguien sí, algunos sí, pero muy pocos. Serían considerados locos y serían encerrados inmediatamente, o serían descalificados y habría que separarse de ellos. El cuerpo sin órganos es el cuerpo vacío de discursos. Hay que quedarse en un cuerpo sin órganos. Hay que romper con el cuerpo, hay que romper con la estructura del cuerpo para aprender y empezar a sentir nuestro cuerpo. Dice más adelante, en las continuidades de la moral, de la funcionalidad, de la belleza, de la perfección. Entonces siempre se interpone un discurso que como imagen nos hace representarnos frente a esta y también nos hace representar a los otros, creando vínculos o no, de acuerdo a cómo el discurso nos coloque, nos formatee. En esos formatos nos colocamos y colocamos a los otros, y nos calificamos y descalificamos a los otros, creándose una guerra sin fin, la cual en realidad tiene como punto de partida en el lenguaje una continuidad, como imagen en el cuerpo que como verdad nos hace excluir todo aquello que no se ajusta. Hombres grises, decía Artaud, necesito convencer a los hombres grises que hay algo más en nuestros cuerpos, y la ciencia y su verdad lo encerró, acusándolo de loco. Artaud nos llama a los hombres grises, los hombres de la continuidad, los hombres de la necesidad de certidumbre, de la claridad de la luz, de la estabilidad que dan las instituciones, de la certeza del saber, como la ciencia en el lugar de la verdad. Somos nosotros, al nombrar a los otros, los que en la imagen de cuerpos, fuera de la continuidad, sometemos y violentamos. Y en este sentido, termino con el texto y aclaro dos cosas para terminar. Por un lado, hay un texto muy interesante que se llama Artaud y Dalí, es de Jorge Juanes, y en este texto Jorge Juanes dice algo vinculado a lo que Artaud propone con respecto a la imagen del cuerpo sin órganos. Y dice así: extremadamente diversas y abiertas son las propuestas de Artaud, y es que nadie ha hecho tanto como él para romper la fase del espejo narcisista, detenida en el cuerpo integral fijo, incapaz de fluir y rehacerse a un riesgo del desmoronamiento. Lo que Artaud nos propone es que el cuerpo sin límites se convierta en el centro de referencia de lo real. Si algo cae aquí por los suelos, es la demora, la posposición, ya que el cuerpo sin órganos es impaciente y quiere renacer día con día. La historia oficial anclada en la prohibición del incesto le muestra que el tiempo de la eficiencia convierte al cuerpo en un mero medio de producción instrumental. Hay más rompiendo con los prototipos sexuales. Artaud va a proponer, y es algo que hemos discutido
hasta el cansancio, a partir de la discusión de los grupos feministas, a partir de la violencia que se suscita entre hombres y mujeres, y no entre lo masculino y lo femenino, porque cabe aclarar, no es lo mismo decir esta construcción de la imagen de la masculinidad en la idea del varón, donde por masculinidad entendemos esta fuerza de la virtud, la virilidad, que está articulada al concepto de la razón. Y por el otro lado, y esto lo propone Nietzsche en un texto muy lindo, la imagen de la feminidad, que está vinculada a Dionisos. Dionisos, la transgresión. Dionisos, el desbordamiento de la copa, lo pornográfico, diría Paz. Lo pornográfico, lo femenino es lo pornográfico, lo que desborda, lo que rompe, lo que transgrede, mientras por el otro lado está la fuerza de la virtud, la razón. Ni bueno uno, ni malo lo otro, ni malo uno, ni bueno lo otro. Están anclados, están unidos, formando al andrógino. Y es que tendríamos que entender que en el cuerpo, hombre y mujer se encontrarían y no habría necesidad ni de aclarar en el lenguaje, ni de modificar las palabras, ni de aclarar si hablamos a unos o a los otros, porque hay un cuerpo, lo humano, la humanidad, y este cuerpo, con pene o con clítoris y pene, o con pene y clítoris, o con uno o con lo otro, forma parte de lo mismo. No hay diferencia. Por eso preocupa mucho tanto a Nietzsche como a Artaud estas dualidades falsas creadas por los saberes que nos han separado. Hay que regresar a unirnos. Somos humanidad, en estricto sentido, y lo voy a decir así, con riesgo a ser juzgada y criticada, somos hombres, todos, porque somos de la humanidad, somos humus, la semilla del origen, que hizo posible en la creación del lenguaje, la cultura y después la historia, junto con todos nuestros vacíos. En el primer momento donde en la prehistoria alguien marcó algo que representó para otro algo, ahí apareció el lenguaje. Eso, invertido en la creación, nos fue constituyendo. Vivimos las faltas y los vacíos del lenguaje. Soportamos en eso, en el orden cultural, los vacíos y las faltas, no solamente del lenguaje, sino de los proyectos que históricamente se van constituyendo. Hoy, frente a la incertidumbre en la pandemia y en la soledad de nuestras habitaciones, seguramente pensamos en nosotros y en nuestros cuerpos. Pero eso implicaría, y es algo que me parece en algún momento trabajaba Adrián en el tercer módulo, no sé si aún lo trabaje, trabajaba el cuidado de sí. Hoy tendríamos tiempo para poder pensarnos y reflexionarnos frente a esto que el orden nos ha condenado a vivir, nos ha condenado a separarnos y a pelearnos entre nosotros. Pero además es terrible porque es inexistente, ha sido creado, por lo tanto podría destruirse y podría recrearse algo distinto. De tal manera que hombre y mujer no están separados. En el cuerpo de lo humano está lo femenino y está lo masculino. Está la posibilidad de la razón y también está la posibilidad de la transgresión. Está la posibilidad de crear y está la posibilidad de romper. No hay separación, pero además esto implica, y termino con esto, la necesidad de tener que romper con nuestras creencias, tener que dejar a un lado las certidumbres y, más allá de la pandemia, darnos cuenta que el orden que como humanidad hasta ahora estábamos viviendo se ha roto. Son dos procesos. Uno, estamos viviendo la muerte de todos en contra de todos. Hoy cada vez se suman
más imágenes de sujetos que hay que intervenir porque hay algún saber que dice que están mal. Todos tendríamos que ser intervenidos. Nadie representa ya la imagen de la supuesta normalidad. Por lo tanto, la otra posibilidad es desestructurar el lenguaje para reconstruirnos, reconstruyendo el estado, el espacio que habitaríamos en esta posibilidad del monismo, de la unidad y no de la dualidad. Y termino hablando, leyendo una cita de un texto que escribí hace algún tiempo y que me parece importante porque es desde donde yo propongo el trabajo del módulo. La imagen de la crueldad que aquí se presenta es la imagen del mal que devela de los absolutos su imagen de grandes mentiras. Sé cruel, dice Foucault, y rompe con tu estado de estúpida comodidad. Y mira el mundo y sus aporías, generadas por los discursos que las crearon. Ser cruel significa dejar lo humano desamparado y al mismo tiempo libre, para crear, como Eva y Adán en el paraíso. Si Dios los condenó a no saber de ellos, si la felicidad tenía el signo del sometimiento en el paraíso, si eran felices porque eran ignorantes, entonces la felicidad es la perfecta adaptación de los hombres a los estados de cosas y los órdenes establecidos. Es la sumisión. No, el pecado fue un acto de libertad y de ruptura con Dios. Fue un acto humano que al permitirles saber de la muerte, les permitió saber de la vida y saber de la tragedia. La necesidad de crear la existencia cada día, en cada momento, porque Dios o no existe o es otra invención, o se ha ido. Eso significa ser cruel y trágico, saber que nada hay, que estamos solos y que así tenemos que crear el mundo. Bien, pues yo lo dejo hasta aquí. Son un poco de los elementos que vamos trabajando en esta necesidad de ir articulando la idea de violencia con la idea de cuerpo, atravesado el lenguaje y la construcción de ambos a través de él, y esto se hace desde la idea de la crueldad. Se trata de romper, se trata de ser cruel. Y bueno, yo trabajo fundamentalmente con la imagen, con el cuerpo, y a veces me acusan de ser muy violenta, y bueno, pues desestructurar el orden, que en sí mismo es violento porque somete, excluye y forcluye, también va a ser acusado de ser violento. Entonces, de lo que se trata es de romper, y trabajando con el cuerpo, nosotros discutimos ahí, más que con el lenguaje de las palabras, discutimos ahí con los lenguajes del cuerpo. Lenguajes que a propósito no están estructurados en la gramática, que sí esté estructurado el lenguaje del cuerpo. Y acontecen cosas de lo humano. Bien, gracias. Yo me quedaría hasta ahí y le daría la palabra a Leticia. Gracias. Muchísimas gracias, Vero. Pues cierra el panel, Gerardo, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Ofrezco una disculpa a los compañeros que están siguiendo la transmisión en el grupo de iconopedagogía, porque ya no puedo seguir tomando directamente la imagen. He preparado también un texto. No sé ustedes, a mí me dan muchas ganas de inscribirme en ese diplomado. Tiene un epígrafe de una canción de José Cruz, que es un poco ruda, que formula lo siguiente: podrías morir en un día cualquiera, la hora poco importa, son tiempos oscuros. Sí, son tiempos precarios, tiempos de relojes esquivos, de atmósferas inundadas de caos. La que vivimos es una temporada más en el abismo,
con la mirada colocada en la esperanza de que cuanto antes ese infierno quede atrás, aunque secretamente sepamos que aún podría empeorar. Tiempos violentos, de guerras por el poder, de lucrar con la verdad, de falta de escrúpulos, de tensiones entre los datos oficiales y las tristemente famosas fake news y su infodemia. Tiempos de zozobra, de pérdidas dolorosísimas y carencias que marcan diferencia, antesala de resiliencias que en este momento no son sino banalidades, esfuerzos bien intencionados y angustiados por superar una realidad que aún no terminamos de asumir. Tiempos de miedo y tiempos en los que se fabrica miedo. Tiempos de confinamientos, encierros forzados, tristes, de mucha distracción para evitar ansiedades, para evadir los inocultables peligros que enfrentamos. Confinamientos los hay de muchos tipos. Hay controversias semánticas acerca de si la palabra confinamiento significa encerrar, acotar, poner límites, o si supone unir los linderos entre dos terrenos. Así que al encerrarnos físicamente, bajo la guía de semáforos que cada quien rompe a discreción, también encerramos libertades, secretos, convivencias que solo nosotros conocemos, y paradójicamente el encierro nos hace sentir lastimada nuestra presunta libertad, genera convivencia forzada, intolerancia, cansancio, sensación de soledad, irritabilidad, agresión, hace hervir todo lo que encierra nuestra compleja existencia. Insisto, confinamientos los hay de varios tipos, en el dolor, la indiferencia, en la resignación, en los excesos y hasta en el odio. Dirán los optimistas que de todo ello se aprende, de eso no hay duda, tampoco la hay de que todo encierro tiene estragos anímicos. Hay familias que no pueden reunirse, amantes que no pueden encontrarse, afectos afectados por una distancia necesaria en términos sanitarios, insana distancia, la del olvido. Hay una considerable cantidad de personas atrapadas en desgastantes jornadas de trabajo en línea y personas que a diario se juegan la vida en las calles para poder sobrevivir. Son tiempos inéditos y extraños, tiempos reveladores de lo que somos, que está a nada de desbordarse, que se manifiesta como insomnio y sueño intranquilo. Son tiempos de muchas muertes, tiempos para cuidar la subjetividad, para cuidar nuestra subjetividad, tiempos de pedagogías desconocidas. Los políticos hablan de la necesidad de una pedagogía política de la pandemia. Se coloca estrategias de comunicación cotidianas que terminan por desgastarse. Hay sobreinformación que desinforma. Los comentócratas invalidan la pedagogía como discurso público y hacen esfuerzos mediáticos ligados a su privatización. Sacan raja política de las dificultades sanitarias y de todo lo que involucre posicionamientos de poder. La cantidad de niños frente a pantallas de computadoras, teléfonos o televisores, niños acompañados por sus padres, habilitados como improvisados pedagogos, esconde, pero no del todo, a todos aquellos que no cuentan con acompañamiento, ni servicios de telefonía, ni televisor. Hay profesores llenos de iniciativas y creatividad y otros que son aún más aburridos que antes. Un sinfín de cosas chuscas y noticias tristes son el oleaje que nos sumerge en una cotidianidad nueva, la del 2020. Perversa cotidianidad que vuelve a demostrar que quienes más enferman, mueren y son excluidos son los pobres. Si bien la extracción económica no es una garantía, quienes viajaron al extranjero importaron el virus. Además, hay enfermedades y edades que incrementan el peligro. Son tiempos de cuidar la subjetividad, de cuidar de nosotros mismos y los otros. Llama la atención cómo, a raíz de la puesta en marcha de los semáforos naranja y amarillo, hay un peligroso relajamiento de las medidas sanitarias, una población que se desentiende, que actúa bajo el principio de negación a sabiendas de que la enfermedad es real en sí misma y sus consecuencias. Me asombran las imágenes de personas absolutamente relajadas, en distancia, como si nada, como si la pesadilla ya hubiera concluido. La subjetivación se torna entonces el gran asunto, la cuestión crucial, si por ella entendemos los modos y procesos en que nos construimos como sujetos,
Si a partir de esta cuestionamos la experiencia de ser sujetos, si logramos desmontar los mecanismos de sujetación, los dispositivos que intentan fabricar nuestra subjetividad y las posibilidades de desujetación ante las mismas, insurgencia necesaria, artística, urgente. Siempre me ha llamado la atención una idea que Giraud recupera de Theodor Adorno, uno de los más lúcidos pensadores de la Escuela de Frankfurt, idea de enorme impacto según la cual existen 3 mecanismos claves para anular a los sujetos. Primero, robarles la capacidad de teorizar. Segundo, colonizar sus mundos de vida. Y el tercero es el más drástico y enigmático, enloquecer a los sujetos por la vía de la sexualidad. Sí, locos por el sexo, por la sexualidad. Como toda locura, la sexualidad es siempre enigmática, una encrucijada del sinsentido. El erotismo es el domicilio del placer-displacer, de los límites. No puede con los confinamientos. En el erotismo y en la sexualidad, que no siempre son sinónimos, caben la necesidad, el miedo, la privación, la posesión, el desbordamiento, la pasión, la transgresión, el egoísmo, los fluidos, ese apocalíptico caballo llamado deseo, los secretos, lo divertido, lo inadvertido y algunas fatalidades como la obligación, la represión, el silencio, los tabús, la exageración pornográfica, el morbo, la risa, el enojo. La sexualidad es una caja de Pandora, no cabe en ningún curso porque está en todos, ningún diplomado puede agotarla, comprende lágrimas, gemidos, rasguños, carcajadas y orgasmos. Se habla mucho de amor y de sexo en lo cotidiano, sea desde posiciones de doble sentido, picardía o cursis y solemnes, pero poco se dice de la sexualidad en la pandemia. El gobierno recomienda abstención, el uso de preservativo, bañarse antes y después de practicar el sexo, evitar los besos, especialmente los besos negros. Hasta racistas nos salieron con el discurso oficial, pero información no es educación y el deseo no marcha de acuerdo a principios lógicos. Al deseo lo gobierna lo ilógico. Los novios se arriesgan, los esposos olvidan, los amantes extrañan. En los años 70 del siglo pasado, uno de los más disruptivos pensadores se encontró con las obras de Nietzsche. Cuando los talentos se conjugan, surgen obras maestras. Michel Foucault descubrió que el filósofo creador de Zaratustra desgarró a la modernidad hiriéndola de muerte, abandonó toda centralidad y ponderó al cuerpo como la voluntad de existir, como lo otro de la razón. Si Nietzsche fuera un meme, habría advertido: no lo entenderían, no están preparados para esta discusión. Pero Foucault sí lo estaba, ahondó en las críticas a la sociedad contemporánea y evidenció que somos vigilados y castigados, que el hombre estorba, que es necesario repensar la humanidad más allá de la palabra hombre. Su vida terminó con 2 tareas: estudiar la sexualidad y la comprensión del sujeto sobre sí, a modo de intentar empoderarlo, a lo que llamó hermenéutica del sujeto. Allí acuñó la idea de subjetivación. Allí evidenció que la sexualidad moderna es un dispositivo del biopoder, palabra contrapandémica, por cierto. De sus aportes nació la lucha de las minorías, una de las cuales abanderó su voz y su diferencia. Parió entonces una discursividad inédita, subversiva, transgresora, la teoría queer. ¿En qué consiste? ¿Qué aporta? ¿Por qué es importante? ¿Qué críticas habría que hacerle? ¿Ayuda a contrarrestar la anulación del sujeto? La teoría queer es una sensibilidad que, proyectada con finura, más allá de las formalidades académicas, pone a girar las identidades, apuesta por la no destrucción de la otredad y en ese sentido contribuye significativamente a la emancipación, a la desujetación desde el nosotros. Si quieren saber más de todo esto, los invitamos al diplomado Educando en Equidad y Género. Créanme que les puede gustar. Quiero terminar compartiéndoles un pequeño texto personal. Confinado sin poder abrazarte,
llevo meses sin besarte, angustiado por saber qué va a pasar, con la muerte amenazando en el umbral. Oh, cuánta tristeza, cuánta desgracia, cuánta dolencia, oh, cuánta miseria, maldita pandemia. Y los tipos que detentan el poder no se cansan de joder. Depredaron el planeta tontamente, nunca les ha importado la gente. Transparentan sus malsanas intenciones y lo abyecto de sus ambiciones. Solo quieren apoderarse del mundo, qué sujetos más inmundos. Oh, cuánta violencia, cuánta indecencia, cuánta demencia, oh, cuánta opulencia, maldita pandemia. Veo cientos de embosados por las calles, palpo el miedo en todas partes, y aunque a diario crece el número de muertes, aún hay gente indiferente y profetas que lucran con el dolor, expandiendo el virus de la desazón. Solo sueño con lograr sobrevivir y volver a estar en ti. Oh, cuánta indolencia, la incertidumbre nos atormenta. Oh, cuánta insolencia, maldita pandemia. Yo sí me voy a inscribir a este diplomado. Muchas gracias por aguantar esta larga jornada. Un placer estar aquí con mis amigos de toda la vida. Quedamos a sus órdenes. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Gerardo. Pues qué mejor forma de cerrar este panel que con poesía, después de haber escuchado muy rápido un recorrido histórico de filósofos, estas cuestiones del discurso del amor, del discurso después de Verónica, de toda esta violencia, del orden y demás. Cerrar con esto que tú nos acabas de regalar, pues es broche de oro, ¿no? Entonces, pues les agradezco muchísimo a todas las personas que nos acompañaron. Perdón, se me olvidaba. Sí, es que como vi que en el chat ya estaban preguntando y también estaban contestando, pero y también hace ratito ya no le dejé la palabra a Adrián, entonces le iba a dar las gracias, pero no. Si alguien quiere preguntar algo, o Adrián, también en este momento te doy la palabra para que pudieras también cerrar con las preguntas que te quedaron o las respuestas que tenías ahí pendientes. Pues adelante, Adrián. No sé, y parece que ya no... Sí, están diciendo, están reclamando. Adelante, Adrián. Igual y creo prudente ceder el espacio para las preguntas del otro bloque. Parece que Raúl respondió con mucha precisión y, digamos, también con mucha certeza, ¿no? Las preguntas que se hicieron en el bloque anterior. Pues por cuestiones de tiempo, si gustan, que se abra la siguiente sesión de preguntas para que también los compañeros del bloque 2 tengan oportunidad de dialogar con las personas que están conectadas. Muchas gracias, Adrián. Bueno, entonces, pues si alguien tiene de este segundo bloque que hablaron Verónica y Gerardo, aparte de las preguntas que pusieron en el chat, si alguien quiere preguntar algo, por favor. O Vero, si quieres tomar la palabra por las preguntas que te hicieron ahí en el chat. Bueno, adelante. De alguna forma respondí una de las preguntas. Me comentaban que considerara la relación del cuerpo frente a la virtualidad. Lo que yo puedo decir ahorita no demasiado, es algo que tiene que pensarse mucho, creo, es sobre todo frente al cuerpo, suceden cosas interesantes. Por un lado, este dominio y control sobre el espacio privado. Ya Gerardo
en lo que él nos presentaba, aludía a esto, del cómo los espacios privados, incluso los espacios de mayor intimidad, están siendo controlados por el ámbito del orden institucional, del orden de lo público. Ahí pasan varias cosas. Por ejemplo, los sujetos nos vemos obligados a tener a nuestras espaldas, eso es muy interesante, los sujetos nos vemos obligados a tener a nuestras espaldas algo, algo que por un lado quizá hable de nosotros, depende ahí de la condición de esto que se hablaba de la subjetividad. También hay momentos en donde los estudiantes, yo he visto estudiantes de secundaria, de preparatoria, hay algunos que pueden estar en sus recámaras, pero parece ser que las tienen que ordenar, es decir, se tiene que crear en el espacio privado un efecto como de ficción, de un cierto orden, que me imagino que en el caso de los niños y los jóvenes, las mamás los obligan para que no se vea que está eso todo desordenado. En otros casos, los sujetos cosas. Yo, por ejemplo, pongo la nada, ¿no? Es un poco tentacional, hay un vacío. También los cuerpos son obligados, son controlados. Los sujetos, y esto se me hace muy interesante frente a algo que al principio tú comentaste, Leti, porque los chavos son obligados a encender sus cámaras. Enciendan sus cámaras, no vean sus rostros. Pero bueno, y si el sujeto no quiere encender la cámara, no, quizá está acostado, quizá se está levantando, quizá, y sin embargo son obligados en preparatoria, en secundaria, en primaria, a encender las cámaras, y ahí hay un control de cómo tengo que colocar mi cuerpo. No puedo estar con las piernas hacia arriba, no puedo estar tengo que estar sentado como si estuviera en la escuela. Y entonces hay una extensión del espacio de lo público, que no es lo público. Aquí es interesante esto, porque el espacio de lo público ya no es lo público, es decir, no es el espacio del encuentro de los ciudadanos, donde nos ponemos de acuerdo en algo sobre la ciudad, sino más bien es un espacio formateado por las lógicas de producción y la relación de funcionalidad del cuerpo. Entonces creo que eso habría que tenerlo mucho en consideración cuando estamos dando clases, y todos creo aquí lo hacemos, estamos teniendo sesiones virtuales y obligamos a los sujetos a hacer cosas que pues no las quieren hacer y no tendrían por qué, porque es su casa, es su espacio íntimo, y en su espacio íntimo y en su casa yo no puedo obligarlos a hacer algo que ellos no quieren hacer. Después se me pregunta sobre las feminidades en el tiempo presente, y yo ahí tengo varias discusiones, llevaría un ratito trabajar esto. A lo mejor si se registran al diplomado podríamos discutirlo, ¿no? Pero creo que ahí los feminismos, los más radicales, son, por un lado, son discursos que son terriblemente y hartamente violentos. Y entonces no ayudan a la relación con esto que comentaba también Gerardo, lo comentaba desde el principio Raúl, no ayudan a la posibilidad de los encuentros, sino al contrario, parece ser que la intención es destruir, pero en el fin mismo de la absoluta destrucción de lo todo. No hay posibilidad de rehacer nada, y eso es riesgoso. Por el otro lado, soy una creyente muy fuerte de que somos cuerpos, de que en nosotros está la posibilidad de lo masculino y lo femenino, y de que por lo tanto no necesitamos estarnos confrontando con lo otro, porque lo otro tiene mucho en su cuerpo rasgos parecidos a mi propio cuerpo, y en ese sentido nos parecemos. Hay un sentido, decía alguna vez Susana Berkovich, hay un sentido de mismidad que es el punto de posibilidad de la construcción de un encuentro ético. Ya después de encontrarnos, quizás nos damos cuenta que a mí me gusta el negro
y a alguien le gusta el azul cielo, y eso no importa para poder reírnos juntos, platicar juntos y tomarnos un whisky juntos. No hay problema, pero de ahí a estas absolutas separaciones entre hombre y mujer, hoy radicalizadas, no creo en eso. Creo que es algo que además está siendo muy bien utilizado por discursos que están fuera de ello para en la separación ser un elemento de mayor control sobre nosotros hacia la producción mercantil y hacia el consumo. Creo en eso. Hasta ahí me quedo, si no me llevo más tiempo. Gracias. Muchas gracias, Vero. Yo creo que también hasta ahí les vamos a dejar, aunque hay algunas preguntas en el chat y además agradecimientos, pero le vamos a dejar hasta ahí por el tiempo. No me había dado cuenta de que lo habíamos programado para 2 horas, ya llevamos 2 horas 40 minutos, entonces pues espero que se inscriban al diplomado. Este es no solamente para titularse a los egresados o carreras afines de la FES Aragón, sino también se admiten personas para actualización, que solamente quieran actualizarse en estas temáticas, que ya escucharon una probadita, pues entonces también se pueden inscribir. Ahí en el chat les dejé mi correo para